Bueno, quiero compartir con ustedes un texto que que nos va a ayudar a comenzar esta serie que vamos a comenzar hoy acerca de la Biblia. Vamos a estar hablando lo que queda del mes de agosto y todo el mes de septiembre acerca de la importancia de la Biblia para nuestras vidas. En todo el mundo se celebra en el mes de septiembre el mes de la Biblia, así que me parece muy importante y relevante poder ponernos a tono con el mensaje central de la Escritura y la importancia de la Escritura para nosotros. El elemento fundante para nosotros y para la fe cristiana es la Biblia y la palabra de Dios allí. Y vamos entonces a leer un texto. Los voy a invitar a que puedan acompañarme con sus Biblias, o si no tienen, no la trajeron, lo vamos a leer allí en segunda de Timoteo, capítulo 3. Y dice así, vamos a leer a partir del versículo 10, si me acompañan. Dice así el texto de esta noche, dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, longanimidad, que sería una combinación de amor y paciencia, y dice amor y paciencia, persecuciones y padecimiento como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, 3 ciudades, persecuciones que he sufrido y de las cuales me ha librado el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero los hombres malvados y los engañadores irán de mal en peor, engañarán y serán engañados. Por tu parte, persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. Tú desde las niñez has conocido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. B', A', un quiástico, dice útil para enseñar, darnos verdad en la mente, para redarguir, esto es corregir malas ideas o ideas distorsionadas, para corregir, habla de conductas, sanar conductas, y para instruir, para ayudarnos a construir un estilo de vida. Entonces, mente y conducta allí combinadas en estas 4 frases o 4 palabras, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, y por supuesto la mujer, era un término que aludía a lo genérico del ser humano, enteramente preparado para toda buena obra. Y específicamente Pablo le está hablando a Timoteo, que era su discípulo. Y era un momento particular en el cual estaba escribiendo, ya al final de su vida y de su ministerio. Él estaba ya partiendo, ¿no? Dice, yo estoy pronto para ser entregado. Su carta es una de las cartas más hermosas, personales, que tocan el corazón. Una persona que está escribiendo sus últimas palabras y le está volcando el corazón a su discípulo, su hijo amado, ¿no? Hay inestabilidad de circunstancias. Está en esa transición en la cual él se va y empieza ahora a transitar una segunda generación de cristianos. Está transitando la fe cristiana en aquellos tiempos la realidad de ser una minoría y donde hay persecución y donde están sufriendo el descrédito externo, por un lado, esto es ataques en contra de la fe, en contra de las afirmaciones de la fe, en contra de las verdades de la fe cristiana, e internas también, ¿no? Un poco antes, en el capítulo 3, el apóstol menciona a los falsos maestros, ¿no? Y dice allí,
Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, etcétera, traidores, ¿no? Usa toda la jerga para describir estos falsos maestros que se estaban metiendo en la iglesia y estaban trayendo descrédito a la iglesia, ¿no? Y esta realidad ciertamente describe la vida de la iglesia en todos los tiempos. La iglesia ha pasado por instancias de ser perseguida, de sufrir descrédito, ataques y demás. Quisiera tener tiempo para hablar algo que mencioné esta mañana acerca de la serie Netflix El Reino, ¿no? Muy interesante, está lleno de artículos por allí para investigar acerca de la percepción que tiene la sociedad acerca de la fe evangélica, 1. 2, acerca de la percepción que la fe evangélica se ha generado en la sociedad, porque esto no sale de un repollo, también nos ayuda a ser autocríticos y decir qué cosas podemos corregir. Y también para poder, bueno, como decía al principio, ¿no? Decir, hay cosas que realmente no son propiamente leídas con propiedad, y que de alguna manera habla de que siempre hay tensión, ¿no? Y hay toda una lectura interesante política en el diario La Nación esta mañana, escrita por una periodista, y ella entrevistaba a varios, a un pensador que yo lo vengo siguiendo hace años, que se llama Fortunato Manimachi, que es un investigador del CONICET, especialista en iglesias evangélicas, muy interesante, muy interesante. Y él no es cristiano, pero muy interesante la defensa que hace y de la falta de claridad en esta serie en cuanto a eso. Pero bueno, ahí las tensiones, ¿no? El descrédito interno, externo, vamos a estar hablando un poco más de eso. Pero bueno, ahí está Pablo escribiendo, ¿no? Y él le dice, esta es la realidad en la que vivimos. Y el desafío que tenés, Timoteo, y que tenemos nosotros, es a vivir con coherencia. La invitación de Pablo, desde lo profundo del Evangelio, cuando impacta tu vida, la gracia de Dios, el mensaje de Jesús, toca tu vida, la invitación es a vivir con coherencia. Y entonces él le menciona en los versículos 10 al 15 que leíamos recién, 3 cosas. Le dice, tú has visto de mí, ¿no? Esta coherencia, y quiero que vos tengas esta coherencia. Primero, una coherencia en conducta. Dice, en doctrina, conducta y propósito. Esta coherencia que tiene que ver con mi forma de pensar y hablar, mi forma de actuar y la dirección en la cual encamina mi vida. Tengo un propósito, tengo una dirección, has visto una coherencia en ese estilo de vida. En carácter, y le describe las habilidades blandas o las características de su persona. En fe, paciencia, amor, lo has visto en mí. Demanda de nosotros en estos tiempos una invitación a la coherencia. En compromiso, una versión más popular de la lectura de este texto de la Biblia dice, no me doy por vencido en la persecución y el sufrimiento. Dice, has visto eso de mí. Pablo había pasado, pero por infinidad de persecuciones y sufrimientos. Y él le dice a Timoteo, mira mi propia vida, Timoteo, dice Pablo, y te invito a que vivas coherentemente de esa manera, en compromiso. Así que en conducta, en carácter y en compromiso. Y esta es la invitación de la fe cristiana, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el fundamento? ¿De dónde sacamos las fuerzas para vivir de esta manera? ¿Dónde está el fundamento de nuestra fe? Y aquí viene el mensaje de hoy, la palabra de Dios, la Escritura. Entonces yo quiero repasar 4 verdades que ahí él describe en cuanto a la Biblia, ¿no es cierto? Dice, ¿cómo vas a vivir coherentemente? ¿Cómo una nación puede construirse coherentemente? ¿Cómo una ciudad puede ser transformada y tener una vida coherente? ¿Cómo tu vida, cómo tu familia puede vivir coherentemente? A lo largo de los siglos, hombres y mujeres, reyes y reinos pasarán, pero la palabra de Dios ha permanecido para siempre.
Y la invitación es a construir nuestra coherencia en esa palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Y entonces él dice algo interesante. Miren conmigo, acompáñenme, voy a ir taca, taca, taca. ¿Está bien? Primero, la Sagrada Escritura tiene racionalidad, es coherente. Dice, persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste. Y está haciendo alusión allí a que lo que él aprendió, y está hablando de lo que él había, un poquito antes, había descrito que la fe que él había recibido lo había aprendido de su madre y de su abuela, Loida y Eunice. Aparentemente su padre no había estado allí. En la tradición judía los padres cumplían un rol muy importante, el papá, pero la madre había tomado en su corazón el compromiso de educar a su hijo y de llevarlo en las verdades de la Escritura. Y cuando hace referencia a la Escritura, habla del Antiguo Testamento. Y lo va mezclando, porque también en otra instancia da a aludir que habla del Evangelio, que no hay forma de entender ese Antiguo Testamento. Ustedes saben, la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. Tiene 39 libros en el Antiguo, 27 el Nuevo Testamento, ¿no? Y toda esa estructura de libros es la Biblia, y habla de una coherencia, ¿no?, que es maravillosa, y vamos a estar refiriéndonos. Y Pablo está refiriendo a que en ese momento estaba el Antiguo Testamento, y Pablo le dice, has aprendido y te persuadiste. ¿Qué quiere decir esto? Que ese contenido de la Escritura no era una imposición, ¿no es cierto?, donde le metían por la oreja y lo tenés que recibir, sino que implica una acción donde va trabajando la razón y la comprensión y que va trayendo convicciones. Y te persuadiste. Me parece una verdad maravillosa para nosotros, porque el desafío que tenemos en estos tiempos donde parece que la lectura está en decadencia, es a volver a la lectura fundamental de la Escritura. La fe cristiana se sostiene sobre la lectura de la Escritura, y a veces en nuestra sociedad interpretamos la espiritualidad como una experiencia. Quiero sentir, quiero que me pegue, quiero caerme y quiero levantarme, quiero que me sane, quiero que me toque. Y amén a todo eso, pero no es el fundamento. Por eso el desafío es allí a estudiar. Dice, has aprendido y te persuadiste. El desafío es a que tu comprensión de la realidad esté fundada en la Escritura. Dice, te persuadiste porque te da también una capacidad de entender la realidad de otra manera. Todos nosotros hemos construido nuestra lectura de la realidad sobre la base de alguna ideología. La hemos recibido de algún lado, de nuestros padres, de la calle, de lo que leíste, de lo que te contaron, de lo que te parece. Tenés tus anteojos. Y lo que dice aquí el autor a Timoteo, y es la invitación, es a construir nuestra comprensión de la realidad desde la Escritura, desde la palabra de Dios. Es tremendo, es tremendo. Vamos a hablar un poquito más acerca de la verdad, ¿no? Estaba leyendo la historia de vida de Émile Cailliet, un filósofo que lo vengo siguiendo porque él escribe sobre teología y cultura. Y él estaba escribiendo un libro, que ese libro dice un libro que lo comprendiera, ¿no? Y entonces empezó a escribir, empezó a tomar parrafitos de aquí y de allá para escribir ese libro que lo comprendiera, que lo interpelara. Y el tipo era ateo, ¿no? Y entonces un día se sentó allí en el patio de su casa para leer ese libro que estaba ya casi terminado, donde había sacado frases y que de alguna forma lo interpelaran. Y lo leyó y dijo, esto soy yo. Y esa misma tarde su esposa había pasado por una iglesia allí en Francia y había escuchado a alguien leyendo la Biblia. Y entonces entró y agarró una Biblia, o le dieron una Biblia. Un pastor le dio un pastor hugonote, ¿no?, de la descendencia calvinista, ¿no?, de los pocos que quedaban. Ustedes saben, fueron perseguidos y murieron miles y cientos de miles en la época de la Reforma Protestante.
pero de los pocos que quedaban. Entonces le pasa esta Biblia y ella le dice, ¿sabes qué pasaba? Y le cuenta, ¿no? Y le dice, pero yo sé que no te copa un poco lo de la Biblia. No, dice él, dámela. Y la agarra y comienza a leer. Y describe en su autobiografía el impacto que generó en su vida. Dice, encontré un libro que me interpelara, que me comprendiera, que me ayudara a entender la realidad como ningún otro. Hasta ahí te lo dejo. No construyas tu interpretación de ninguna cosa, pero mucho menos de la fe cristiana, con un par de opiniones de YouTube o con un par de frases hechas allí por Instagram o por Facebook, ¿no? Como dicen los portugueses, los brasileros. Métete a leer, deja que te interpele, deja que transforme tu cosmovisión. Este es el desafío. Dice, has aprendido y te has persuadido. La fe cristiana, la Biblia tiene la capacidad de construir convicciones, una racionalidad. No le tiene miedo a los desafíos de tus preguntas. Vení, preguntá honestamente, si hiciste tal cosa. Porque uno siempre pregunta desde sus convicciones. Pero aún así, preguntá y dejate transformar. Segundo, el poder de la Escritura. Mira lo que dice. Dice, te pueden hacer sabio. Dice allí en el versículo 15, desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Tiene poder para transformarte. La Biblia tiene un mensaje, y esto es lo maravilloso, la coherencia y la estructura de toda la Escritura. 66 libros, un solo mensaje. Escrito a lo largo de 1500 años, por más de 40 autores, y sin embargo podés ver una coherencia, un hilo escarlata que recorre toda la Biblia, con un mensaje poderoso. Te enfoca en la centralidad de tu problema y mi problema, nuestra necesidad de Dios. Y entonces dice allí el texto, dice, te pueden hacer sabio para la salvación, que es, no por cosas que tenés que hacer, no por fuerzas o méritos que tengas, que es por la fe en Cristo Jesús. Y todo el mensaje de la Biblia, vamos a hablar en uno de estos domingos acerca del mensaje central de toda la Biblia, Cristo Jesús y lo que Él vino a hacer. La Biblia tiene poder para enfocarte en ese mensaje y tiene poder extrañamente para transformar tu vida. Mira lo que dice este autor, me encanta. Dice así, el poder que tiene la Escritura. La Biblia es la revelación especial de Dios. Hay dos tipos de revelaciones. Está la revelación general, que es la que vos podés deducir la existencia de Dios por medio de las cosas creadas. Así dice San Pablo. Mirás a tu alrededor y decís, hay un árbol, tiene que venir de algún lado, de una semilla. Muy bien, ¿quién plantó la primera semilla? Vas para atrás y decís, no, algo tiene que haber producido este universo coherente. Y tenés que ser muy cabeza dura, pero mirá que tremendo. Así opera la ideología. Donde yo tiré el reloj en la calle y alguien lo recoge y yo le digo, este reloj se ensambló por sí solo, cayeron a lo largo de... Nadie te lo va a creer. Pero tenemos que afirmar de alguna manera que toda la creación vino de la nada, de alguna cosa medio irracional. Pero dice el autor que mirando las cosas creadas, mirando la constitución del ser humano y demás, podemos entender la existencia de Dios. Pero no es suficiente para nuestra salvación. La Biblia nos habla de Cristo. Y esa es la revelación especial. Este autor afirma esa realidad, ¿no es cierto? Allí en un texto que voy a leer en un minuto porque conectándolo con la próxima verdad. Tiene fe para cambiar vidas, tiene poder para cambiar vidas, tiene poder para cambiar naciones. Se me cae el atril.
tiene poder para cambiar naciones. Es interesante, Jesús dice es la palabra encarnada de Dios y dice que Dios creó todas las cosas por medio de la palabra de su poder. Me encanta esta visión tan poderosa acerca de naciones enteras fueron transformadas cuando la Biblia fue hecha accesible a toda la sociedad. Antes de la Reforma Protestante, solo algunas personas tenían acceso a la Biblia. Y la Biblia estaba traducida al idioma de todos los días en muy pocos lugares. En general, la que se leía era la Biblia en latín. Y cuando uno iba a la misa, escuchaba la misa en latín, no se entendía nada, nadie entendía nada. Parece que era todo un rito mágico. Y fue Lutero que, con la venida de la imprenta también, comienza entonces, primero tradujo la Biblia al alemán y después comenzó a imprimirse Biblias por todos lados y comenzó a hacerse accesible. La gente aprendía a leer y escribir con la Biblia. Las naciones enteras fueron transformadas. Yo les invito, vamos a ver si podemos hacer disponible este libro, César Vidal y el legado de la Reforma, y él habla del impacto de la Biblia, el impacto de la Biblia en la cultura. Quizás escribe de una forma muy popular, pero él dice la visión de la Biblia en cuanto al trabajo. Y vamos a estar hablando de esto en los devocionales los días lunes, a partir de mañana. La visión bíblica en cuanto a las finanzas, la visión bíblica en cuanto a la educación. La educación se hizo posible para hombres y para mujeres. La visión bíblica en cuanto a la ciencia, la posibilidad, es decir, la ciencia y el resurgimiento de la ciencia a partir del encuentro de las naciones con la Biblia. Porque traía orden al pensamiento. Antes de eso era un oscurantismo total. Aquel tipo que pensaba a la hoguera. La visión bíblica en cuanto a la supremacía de la ley, mencionaré algo después. La visión bíblica en cuanto a la mujer. Este capítulo es maravilloso. Todos sabemos lo que está ocurriendo en estos tiempos, ¿no? Allí en otras naciones. Y el impacto que ha generado en la cultura la lectura de la Biblia para transformar naciones en cuanto a la visión del arte, en cuanto a la visión de la música, etc. La Biblia tiene poder. Calvino decía, cuando leemos la Biblia, el Espíritu Santo está actuando. No es la lectura de cualquier cosa. Hay un misterio. Y aquí, vamos a ver, está hablando el autor de esa acción inspirada de Dios en la propia Escritura. Por eso vamos a hablar de la tercera cosa, la Biblia tiene autoridad. Toda la Escritura es un mensaje enviado por Dios. La palabra que utiliza allí es la palabra inspiración, inspirada por Dios. Tiene aliento de Dios, ¿no? Procede de Dios. Aquellos autores que escribieron eran hombres falibles como vos y como yo. Tenían y cometían errores. La Biblia habla de muchos de estos que escribieron y que metieron la gamba. No eran tipos perfectos. Y esto es lo maravilloso porque dice, a pesar de que ellos eran imperfectos, los que Dios les inspiró a ellos para que escribieran, era palabra de Dios. Esto nos habla de la autoridad de la Biblia. La Biblia es la fuente de toda verdad. Vamos a hablar más acerca de esto y las implicancias que esto tiene para nosotros. Decíamos que Dios creó todas las cosas por medio de la palabra de su poder. Es interesante el contraste con una obra de Samuel Beckett. ¿Saben quién fue Samuel Beckett? Fue uno de los profetas del teatro absurdo, ¿no? Así, digamos, perdón por la jerga un poco, lo voy a etiquetar allí. Pero él tiene una obra que se llama Exhalación o Inhalación, ¿no? Y dura 35 segundos. Vos garpabas para ir al teatro y veías una obra de 35 segundos. Pasa en Europa nomás, ¿no? Acá, ¿sabes qué? No queda
no queda nada sano. Pero la obra es interesante porque arranca así. No hay actores, se corre el telón y escuchás un lloro de un bebé, o primero una inhalación. Alguien llora, un bebé. Las luces van corriendo por el escenario lleno de basura, se van apagando y escuchás otro lloro ya de un adulto y una exhalación. Tremendo. Para describir en 35 segundos lo que es la vida. Es una inhalación y una exhalación. Y veía el contraste con lo que aquí Pablo quiere decir al irse y al dejar a Timoteo solo. Les dice, te dejo el hálito de Dios, la vida de Dios, la palabra inspirada por Dios, eterna, autoridad suprema de verdad, que tiene el poder para transformar todas las cosas. Qué contraste. En tiempos de tanta inseguridad, la invitación es a acercarnos a esta maravillosa escritura que es la Biblia, la palabra de Dios. Y voy a seguir mencionando más acerca de toda suprema verdad se puede afirmar a partir de la Biblia. Fuera de la Biblia no se puede afirmar la verdad. Estamos en una crisis de verdad en nuestra sociedad. Voy a hablar más de eso el domingo que viene. Estoy leyendo un libro fascinante. Este es un libro, Salvando la Verdad. Muy, muy sencillo, pero muy interesante, fascinante. Cuánto se está destruyendo la idea de verdad. No es posible afirmar la verdad fuera de una realidad trascendente, de un Dios trascendente. Por eso dice Vidal algo muy interesante. Dice, en toda sociedad donde impactaba la Biblia, la palabra de Dios, la ley para esa sociedad se transformaba en algo donde no había excepciones. Y en aquellas sociedades donde la Biblia de alguna forma permanece escondida, no ha impactado la cultura, siempre hay excepciones a la ley. La ley es para todos, los DNU son para todos, excepto para algunos. Siempre hay alguien que puede estar encima de la ley, porque falta una comprensión profunda y cabal de la verdad que viene solamente del impacto que hace la Biblia en una cultura. Quiero dejártelo, vamos a seguir hablando la semana que viene. Y por último, la practicidad. Es útil, es útil. Tiene un impacto para el día a día. Y quiero, como broche final de este tiempo y todo este mes de septiembre, quiero alentarte para que te metas en la página de Sociedades Bíblicas Argentina. Están ofreciendo conferencias, están ofreciendo cursitos, cosas tremendas. Autores, escritores de todo el mundo van a estar ofreciendo que vos podés en el baño, en la cocina, donde estés, poner allí, apretar con el dedo y escuchar estas conferencias acerca de la Biblia. No te las podés perder. Y el mensaje es no solamente que es sublime, es grande, es poderoso y tiene autoridad, es práctico, es para todos los días, te enseña a vivir, te sana. Por eso dice allí el autor, dice, es útil para enseñar tu mente y razonamiento, te da una narrativa, decíamos, reprender, para educar tu conciencia, ¿no? Ideas distorsionadas, corregir, sanar. ¿Qué te parece esta frase? Sanar nuestras personalidades. Me gusta el Salmo cuando dice, envió su palabra y los sanó. Tengo un pastor amigo que escribió todo un libro, Sanos por la palabra. Y una frase que la voy a leer el domingo que viene, la saqué de otro autor diciendo, tus luchas con la timidez, tus frustraciones y tus tristezas que han opacado tu corazón y te han quitado la alegría, tu incertidumbre en cuanto al futuro, tu dolor íntimo en silencio, tus dudas, tráeselas a Dios y deja que la Escritura sane tu corazón. Qué maravilloso.
Hablaba de esto con mi hija ayer y la alentaba. Tiene 17. Tiene poder para sanarnos, corregir e instruirnos en justicia. Muy bien, aquí terminamos y termina concluyendo: para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Porque para esto estamos y para esto Dios nos ha puesto, para dar gloria a su nombre con todo lo que hacemos y todo lo que decimos. Esto se llama buenas obras. Todas las buenas obras son posibles de ser hechas solo y por cuanto el fundamento de la Escritura es cierto para nosotros, a la luz del Evangelio. Voy a hablar más de esto en los próximos domingos. Y te dejo esta última frase que la leí el domingo pasado, me pareció fascinante y terminamos con una oración. Dice así: hice una alianza con Dios. Lutero decía esto. Esto decía Lutero: hice una alianza con Dios, que Él no me mande visiones ni sueños, ni siquiera ángeles. No está diciendo que no tengas visiones, no, pero a veces vivimos nuestra comprensión de la espiritualidad cristiana sobre la base de estas experiencias. Estoy satisfecho con el don de las Escrituras, que me dan instrucción abundante y todo lo que preciso conocer. Todo lo que preciso conocer, tanto para esta vida cuanto para la que ha de venir. Y esto sea para nosotros en este día, en este tiempo y en este mes. ¿Amén? Muy bien, te aliento. Mañana, después de todo lo que hablamos hoy, te levantás 10 minutos, 15 minutos, media hora. No me digas que no tenés tiempo. Algo tiene que cambiar. Yo voy a pedir, te voy a leer la frase de Calvino. Me vas a perdonar 30 segundos más, se lo voy a leer. Dice así Calvino: solo, dice este autor, solo por la experiencia directa convencerá a alguien las palabras de la vida son auténticas. El mismo Espíritu, entonces, que habló por boca de los profetas, debe introducirse en nuestros corazones para persuadirnos que ellos proclamaron con fidelidad lo que se les había encomendado. Calvino dice: cuando me acerco a la Biblia, el Espíritu Santo está actuando, está persuadiéndonos de quién es Dios y de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. ¡Qué misterio! No que los hombres estaban inspirados, dice la palabra, la sagrada, inspiradas por Dios. Son palabra de Dios para mi vida. Son palabra de Dios, sea que lo quiera aceptar o no, punto. No está en tu decisión que así sea, Dios ya lo ha decidido. Esto quiero aclararlo, me voy a distanciar del bartianismo y decirte en el nombre de Jesús: Señor, te pedimos que nos ayudes en este tiempo a ser transformados por el poder de tu palabra. ¿Cuánto necesita este país? ¿Cuánto necesitamos nosotros encontrar la verdad en las Escrituras? Toda la Escritura, no solamente las palabras rojas que son los dichos de Jesús, toda la Escritura inspirada por Dios. Señor, que sea útil para sanarnos, útil para enseñarnos, útil para llevarnos adelante, para darnos esa narrativa que necesitamos. Lo pedimos creyendo en el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.